Recibe la bendición de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión les voy a predicar con la bendición del Señor un mensaje en dos partes. Hoy con la primera entrega y el próximo domingo la segunda. He titulado estos dos mensajes acerca de las 10 apariciones del Cristo resucitado. Y el día de hoy cubriremos 4 de esas 10 que hemos propuesto. Hemos apenas terminado una semana pasada intensa al estudiar y celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ciertamente es la resurrección de Jesucristo el evento más significativo y es la cúspide de toda la narrativa bíblica. Es el fundamento de la misión cumplida del Hijo de Dios aquí en la tierra. Es el parteaguas de toda la historia de la humanidad y es el motivo más contundente en el cual basamos nuestra fe en Dios. La intensidad del impacto de Jesús es maravillosa en los primeros cristianos. Estos primeros creyentes no dejaban de llamarlo Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente Jesucristo es el Señor, Dios hecho hombre. Y con esta fe inalterable, muchos de esos primeros cristianos pues estaban dispuestos a morir como mártires por causa del Evangelio, pues habían presenciado la verdad frente a sus propios ojos, y eso les daba una convicción inalterable, una fe inquebrantable, pues Jesús les enseñó a vivir la vida eterna con autoridad absoluta como jamás ningún otro hombre les había hablado, con la autoridad de la verdad de Dios. La historia de Jesús es sobrenatural de principio a fin. Cualquier intento de restarle importancia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, pues ha sido históricamente vano. De hecho, los tiranos de este mundo, a través de la historia, han tratado de ocultar la verdad del Evangelio. Han quemado Biblias, pero no han podido acallar la palabra del Señor. Las sectas han proliferado falsa doctrina y la ideología humana ha desarrollado fábulas y cuentos históricos ciertamente vacíos. A través de las páginas de la Biblia hemos conocido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero también podemos ver la riqueza y la abundancia de la obra del Padre, del Espíritu Santo. Podemos ver a los ángeles ministrando en obediencia a Dios. Podemos ver a Satanás y a sus demonios vencidos a los pies de la cruz del Calvario. Podemos ver eventos milagrosos, sanidades divinas, al Espíritu Santo y al reino de Dios bajando a la tierra en la persona de Jesucristo. El material mismo de los 4 evangelios consiste de muchos eventos singulares en la vida de Jesús, como el nacimiento virginal, su transfiguración, la resurrección de los muertos, su ascensión al cielo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay riqueza espiritual en su palabra. Todos estos para muchos son mitos antiguos, pero en realidad son realidades históricas y es realmente el cimiento de nuestra fe cristiana que está fundamentada en la roca angular que es Cristo nuestro Señor. Sin Cristo la palabra de Dios no tiene ningún sentido. Así que la historia de Jesús en la Biblia nos manifiesta que la muerte en realidad no es el fin, sino tal como Jesús rompió el poder de la sepultura, así el poder de la muerte sobre nosotros será despedazado al creer nosotros en Él. Él le dijo a Marta, ¿recuerdas? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y eso lo dice Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Estas palabras extraordinarias, además, son la promesa para nosotros de parte de Dios, porque si Jesús vive, aquellos que confiamos en Él, viviremos para siempre con Él. Finalmente, todo lo mencionado anteriormente es cierto, porque el punto central de toda la Escritura es cierto, y es que Jesús está vivo, y Él promete estar con nosotros ahora y hasta el fin del mundo. El mismo Jesús que anduvo en las playas de Galilea, que sanó a los enfermos de sus enfermedades, que perdonó a los pecadores, por cierto, entre los cuales estamos tú y yo,
es el que sigue sentado en el trono de Dios, reinando con poder. Mira la manifestación poderosa de su palabra, cuando dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso está en Lucas capítulo 24, verso 46. Esa es la verdad fundamental. Jesucristo vive y reina por siempre, y su reino nunca tendrá fin. Así que después de recorrer los eventos bíblicos de la semana pasada, la última semana antes de la muerte y resurrección del Señor, pues seguimos nuestro andar cristiano, compartiendo la comunión con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos por todo el mundo, pues todavía estamos en cuarentena, al menos la gran mayoría de las personas que conocemos, y están pasando por una situación difícil. Saludo a nuestros hermanos en Nueva York, a nuestros hermanos en España y por todo el mundo, y estamos en oración con ustedes, entendiendo que el Señor se glorificará en esta situación. Es mi oración que durante este tiempo podamos acercarnos más a Jesús. Tomemos esta única oportunidad en la vida en la cual pues estamos obligados a apartarnos de nuestra rutina diaria y a meditar en nuestros hogares y hasta en nuestros corazones, y asimismo seguir el ejemplo de Jesús. Ahora quisiera presentarte algo muy interesante. ¿Te has dado cuenta que el ministerio de Jesús aquí en la tierra comienza y concluye precisamente con 2 cuarentenas? 2 periodos de 40 días. Fíjate, en la primera cuarentena Jesús vence a las tentaciones de Satanás y se prepara para sus 3 años de ministerio público. Y en la segunda, justo después de su resurrección, regresa a sus discípulos para reafirmarles y para prepararles para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. A ver, entonces, en la primera cuarentena, de acuerdo con Lucas capítulo 4, los versos 1 y 2, Jesús, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora también leemos más adelante en Lucas capítulo 4, los versículos 14 y 15, dice su santa palabra que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, esta es la primera cuarentena de Jesús, donde Él prepara su ministerio público y pasa 40 días, 40 noches en el desierto. Pero hay una segunda cuarentena de Jesucristo, y esta la vamos a encontrar a partir de Hechos capítulo 1. Jesucristo, después de la resurrección, vuelve a sus discípulos y se aparece a ellos. Fíjate la palabra en Hechos capítulo 1, versos 3 y 4. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, quiere decir sin duda, indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Así que este es nuestro Señor Jesucristo volviendo, y hay 10 apariciones que vamos a estar analizando. Esta semana vamos a ver 4 de ellas, la próxima semana en el sermón de la semana que viene, las otras 6 apariciones, que cada una de ellas tienen indudablemente un efecto en los discípulos. Así que entonces Jesús establece los cimientos apostólicos de su iglesia, básicamente durante esta segunda cuarentena, después de la resurrección. Ahora, algunos de nosotros vemos esta cuarentena como algo negativo, difícil. Ciertamente no le quito lo complicado que pueda ser, pero mira el ejemplo del Señor Jesús, el cual pasó esos 40 días afianzando y preparando su ministerio en Judea, y luego en la segunda regresando a visitar a sus discípulos para prepararles a ellos también. Yo creo firmemente que este tiempo de aislamiento de 40 o tal vez más días, pues puede ser de gran bendición y de consagración
para nosotros que somos el cuerpo de Cristo. ¿No lo crees así? Así que el Señor Jesús entiende nuestra necesidad de fortaleza durante este tiempo de cuarentena, pues Él vence a la tentación y asimismo nos da el poder para vencerla. Pero aún hay más. El Señor regresa en su segunda cuarentena, después de cumplir con su misión de salvación, al morir por nosotros y resucitar en la cruz, pero ahora nos recuerda todas las promesas que nos hizo, que son ciertas, y nos prepara para la obra de su Espíritu Santo. Pues hoy estudiaremos precisamente estas 10 apariciones de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Como dije, 4 el día de hoy, 6 la próxima semana. Aunque el Señor no solamente quiere que tengamos la información, es decir, saber a quién y cuándo y cómo se les apareció. Esto es muy útil, pero lo más importante es que en cada una de estas apariciones el Señor les reitera su misión, les da ánimo a los discípulos o cumple algún propósito en la necesidad de cada uno de ellos. Así que sin más de introducción, comencemos con la primera aparición, y esta fue a María Magdalena. Jesús se aparece a las personas quebrantadas, las personas que tienen un trauma o una necesidad emocional muy fuerte. María Magdalena es, digamos, el equivalente femenino de Pedro en el círculo que seguía a Jesús, en este círculo íntimo. Es decir, los dos caracterizaban un celo por el Señor, un fervor, una pasión por Cristo. Jesús dice la palabra que expulsó 7 demonios de ella, y a partir de ese momento María Magdalena dedicó toda su pasión y todo su amor en servir a Cristo. Por estas razones María Magdalena debió sentirse muy cercana al Señor, y pues por lo mismo era presumible que después de su muerte estuviera muy afectada por los eventos que ella misma presenció. Fíjate, ella fue testigo cuando Jesús fue a Jerusalén para sufrir y ser crucificado. María Magdalena le acompañaba en todo momento. Esperaba fuera de la fortaleza Antonia, donde le golpeaban al Señor, donde lo humillaban. Caminó junto al Señor en la Vía Crucis. Estuvo presente con las otras mujeres y con el apóstol Juan a los pies de Jesús durante su crucifixión. El resto de los discípulos habían huido, cobardes en el momento de la crisis, pero María Magdalena permaneció y fue testigo de la muerte de Jesús. Y después de los sucesos del Gólgota, María Magdalena también participó en los preparativos del cuerpo de Jesús y de su entierro. Y de acuerdo con la palabra en Mateo 28, María Magdalena fue al sepulcro el domingo después de la crucifixión, acompañada de las otras mujeres. Y todos los evangelios habla de que las mujeres todas fueron juntas al sepulcro de Jesús. También lo dice en Marcos capítulo 16 y lo dice también en Juan capítulo 20 versículo 10. Ahora, la muerte de nuestro Señor Jesucristo ciertamente afectó a muchos de sus discípulos, pero la palabra nos da a entender que María Magdalena fue bastante quebrantada y afectada, llena de llanto, de dolor, porque en su desesperación, fíjate, la palabra dice que no reaccionó en el momento que vio a los ángeles en la tumba de Jesús. Ella simplemente se volvió y al mirar, al voltear, dice que vio la figura del que estaba cerca. Al verlo con los ojos empapados de lágrimas, ella debe de haberse preguntado, pues ¿quién era este hombre que estaba allí? Uno solo puede imaginar la emoción increíble, la alegría que María Magdalena debe de haber experimentado en el momento en que Jesús la llama por nombre y ella le reconoce, reconociendo a Jesús como su Señor. Ciertamente María Magdalena tuvo que haber pasado momentos de frustración, desesperación y ha sido quebrantada. Jesucristo vino y regresó después de la resurrección y anduvo con los discípulos 40 días y 40 noches precisamente por los quebrantados de corazón. Si tú estás quebrantado, el Señor viene a ti, el Señor te visita el día de hoy a través de su palabra. Ahora veamos la segunda aparición de nuestro Señor, y en esta ocasión Jesucristo se aparece a las mujeres. Es bien sabido
que en las sociedades del Antiguo Testamento, de la Antigüedad, inclusive en el tiempo de Jesús, las mujeres no gozaban de los mismos derechos y mucho menos de los privilegios que tenían los hombres. Lo triste es que hasta el día de hoy todavía vivimos en un mundo que no valora a la mujer al mismo nivel que a los hombres. Mira cómo algunas veces una mujer no gana lo mismo por el mismo trabajo que desempeña un hombre en la misma empresa. Es injusta todavía la sociedad en contra de la mujer. Sin embargo, en tiempos de Jesús, esta disparidad y esta injusticia era brutal. Por eso es tan maravilloso analizar cómo el Señor Jesús, durante todo su ministerio, levanta la dignidad de las mujeres al nivel que Dios les dio originalmente antes de la caída de la humanidad en el huerto del Edén. Jesús le ministra a la mujer adúltera, a la cual no había quien la acusaba. Sana a la mujer que tenía flujo, la cual la ley la consideraba impura, y decide aparecerse primero a las mujeres para demostrar su gran amor y su gran interés por el género femenino. Pudo haberse aparecido a los discípulos, hombres, a Pedro, pero no lo hizo. El Señor decidió aparecerse primero a las mujeres. Así que para mí realmente esto es algo significativo, que las mujeres fueran escogidas para la segunda aparición de Jesús resucitado. Pues esto demuestra la importancia de la mujer en la vida del Señor. Él entendía y entiende el dolor y el sufrimiento de la pérdida con respecto a su muerte. También sabía que la alegría que sentirían al experimentar y saber que Jesús había resucitado, a saber que Jesús estaba vivo, estas mujeres iban a regocijarse con Él. Así que las mujeres fueron las primeras testigos en ver este nuevo día en la resurrección del Señor, pues ellas de muy de mañana fueron a visitar la tumba del Señor y aún de madrugada vieron que la piedra había sido removida y que el cuerpo del Señor no estaba en la tumba estaba vacía, y ellas fueron testigos de esto. Esto me parece increíblemente alentador. Así que, hermana, tú que eres mujer, alégrate, porque todas estas injusticias que enfrentas en esta sociedad, todos los abusos, sea por tu género, por tus creencias cristianas, pues podemos estar seguros de que el Jesús resucitado extiende su gracia y su esperanza a toda mujer. Porque Él vive, tú tienes esperanza y consuelo. En la actualidad, pienso que toda mujer puede y debe experimentar libertad, gozo, a través de la relación en santidad con Jesucristo. Pueden aspirar a tener un liderazgo en la iglesia, porque en verdad no hay razón bíblica que nos impida hacerlo, y no debe de haber oposición tampoco de parte de los hermanos hombres. De hecho, en nuestra iglesia, el Ejército de Salvación, la cual amamos, reconocemos el liderato pastoral de la mujer, que está a la par del hombre. Mi esposa y yo somos ministros ordenados, fuimos entrenados en el mismo colegio y compartimos las clases y el mismo salón de clases, gozamos de los mismos derechos y obligaciones pastorales. Además, mira qué interesante es saber que en nuestra historia salvacionista, en nuestro Ejército de Salvación, en 3 ocasiones, nuestros generales, es decir, los líderes internacionales que están a cargo de todo nuestro movimiento evangelístico y la iglesia, pues han sido mujeres. Es más, el mismo fundador William Booth decía que sus mejores soldados son mujeres. Pero aún más importante, Jesús, al aparecerse primero a ustedes las mujeres después de la resurrección, Él afirma que tiene esmero y cuidado pues por todos nosotros los hermanos, pero en especial a ustedes las mujeres están en un lugar muy especial de su corazón. Así que ánimo, hermanas, ánimo. El Señor viene a darles ánimo a los que han sido tratados injustamente, a los que han sido hechos a un lado, no han tenido la dignidad que esta sociedad no les ha querido dar, pues el Señor les reivindica. Ahora vamos con la tercera aparición, y esta aparición es al apóstol Pedro. Jesús se aparece a las personas que le han fallado,
Pedro le negó 3 veces. Ahora recordemos que Simón Pedro fue siempre muy cercano a Jesucristo, parte de su círculo íntimo de discípulos, pero desgraciadamente negó conocer a Jesús 3 veces antes de su muerte. Y pues a causa de ello dice la palabra en Mateo 26:75 que lloró amargamente. En la última cena, de hecho, Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido para sacudirlos como si fueran trigo. Es decir, que durante estos tiempos difíciles, Satanás iba a sembrar la duda y la confusión en ellos. Ahora, la aparición de Jesucristo a Pedro solamente aparece en 1 Corintios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el capítulo 15 de 1 Corintios, los versos desde el 3 hasta el 6 vamos a leer. Dice la palabra así. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto lo dice Pablo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el 5 dice: y que apareció a Cefas. Cefas, el nombre en griego de Pedro, que quiere decir piedra. Y después a los 12 discípulos. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y etc. Pero vemos que el Señor se le aparece a Pedro. Es interesante. Parece ser que después de haber visto Pedro el sepulcro vacío, ¿se acuerda que Pedro entra junto con el apóstol Juan, ven la tumba vacía? Pues parece que él se dirige después a su casa, donde sería el lugar que Jesús lo encuentra. Jesús se le aparece en su casa con Pedro, porque esto en realidad le sucede a él solo, no hay otro de los discípulos. Claro, después se aparece a los 12, pero ¿por qué se le aparece a Pedro específicamente y solo? ¿Por qué a solas? Porque Pedro necesitaba un consuelo y una reafirmación especial, pues después de haber sido tan cercano al Señor, Pedro le había fallado total y traicioneramente. Pedro necesitaba un perdón personal de parte de Jesús, una afirmación que fuera solo para él. Ahora, en verdad, Pedro no es el único que necesita este tipo de perdón. De tiempo en tiempo también tú y yo le fallamos al Señor y necesitamos esa misma reafirmación y ese perdón cada vez que le fallamos. Ahora, tal vez tú que me escuchas seas un hermano apartado, una hermanita que se han distanciado de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que se han apartado del Evangelio. Si tú eres uno de ellos, yo te digo que en Cristo hay esperanza, porque a pesar del peso del pecado y a pesar de que te apartaste de la gracia y la misericordia de Dios, Jesucristo todavía hasta el día de hoy visita tu vida y te ofrece su perdón. Estaremos leyendo Marcos capítulo 16, versos 5 al 7, y su palabra se lee así. Dice: cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, fíjate, id, decid a los discípulos, a todos ellos. Pero luego dice la palabra: y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Nuestro Señor Jesucristo tenía un interés personal de avisarle a Pedro, de decirle que era tiempo de regresar a Él. Porque dice: pero id, decid a sus discípulos. Pero toma una línea, un momento especial, dice: y a Pedro, y se lo dice por nombre. Hoy Jesús llama por nombre a todos los que le han fallado. Tú y yo nos contamos dentro de este grupo. Él desea reafirmarnos a través de su perdón, de su misericordia. Fíjate que una vez Pedro, cuando estuvo ya completamente seguro que Jesús le había perdonado y supo que había sido reintegrado en el seno del Maestro, que lo volvía a abrazar, pues
inmediatamente volvió el fuego de Dios que ardió tan vivamente en su alma y en su corazón y se convirtió en una gran luz salvadora, en un gran evangelista que impactó a miles de personas que vivían en las tinieblas. Este ministerio también es para ti y el Señor te quiere recibir como el hijo pródigo. Si le has fallado, pídele perdón. El Señor te da esperanza, el Señor te restaura, porque el Señor después de los 40 días visita a Pedro, también te visita a ti. Ahora hemos llegado a la cuarta aparición de nuestro Señor Jesucristo y en este caso vamos a hablar del camino de Emaús. Jesús se aparece a Cleofas, uno de los discípulos, y a un compañero que no le da nombre. Y aquí en este punto queremos afirmar que Jesús se aparece a las personas que están confundidas y desanimadas, justamente como estos dos discípulos. Ahora, podríamos comenzar diciendo que es una historia muy edificante, es una historia de las preferidas mías, muy bonita, porque el relator no solamente se propone informarnos, Lucas no solamente nos dice lo sucedido, sino que más aún, él quiere que al mismo tiempo estemos sensibles y toca nuestro corazón con esta historia. Lucas, aparte de ser un gran historiador, sobre todo nos habla como un hermano en la fe que quiere conmovernos con la sencillez y el amor de Jesús por estos dos hombres que van caminando tristes en el camino de Emaús. Ahora, la historia se encuentra en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Vamos a estar viendo los versos del 13 hasta el 32. Aquí Lucas nos narra que Jesús se acerca y comienza un diálogo con estos dos discípulos. Y estos dos discípulos no le reconocen. La palabra dice, mientras conversaban y discutían, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Había muchos otros caminos, fíjate, que podían llegar a Jerusalén. También sabemos que había muchos otros caminantes por todos esos caminos, porque pues acuérdate que era el tiempo de la Pascua, así es que estaba lleno de gente. Pero Jesús escoge precisamente aparecerse a estos dos. ¿Por qué entonces Jesús se acerca a estos dos peregrinos? ¿Cuál es el privilegio inesperado que tienen estos dos? Esta es la gran compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es también nuestra gran esperanza. Estos dos discípulos estaban decepcionados, confundidos, pues su Señor había muerto. Estos dos peregrinos caminaban tristemente, desesperados, porque sentían el fracaso en su vida. Su Mesías se había muerto. Ya no estaba el Señor entre ellos. Y justamente por eso Jesús quiso acercarse a ellos. Los discípulos de Emaús eran personas que creían creer, que creían esperar. Es decir, que mientras todo iba bien, mientras las cosas estaban de buenas, mientras todo salía de acuerdo con lo que ellos pensaban, pues tenían fe y gozo. Pero cuando las cosas iban mal, su fe se doblegaba. Es decir, que al primer choque se desanimaron, se hundieron en la tierra y empezaron a caminar desde ese momento, pues en la tristeza y en la soledad. Yo no sé, tal vez alguno de nosotros ha pasado por esta situación, tal vez nos identifiquemos con estos dos hombres que caminan con tristeza, con confusión, que están afligidos, que no ven soluciones a sus vidas. Y como Cleofas y su compañero, pues muchas veces nosotros tampoco reconocemos al Señor que viene a nuestro lado y que camina a nuestro lado, porque está tan cerca de nosotros en el momento de nuestras lamentaciones, que a veces no sentimos su presencia. Estamos tan ofuscados en nuestra situación, estamos tan ofuscados en nuestro problema, que aún la misma presencia de Jesucristo caminando justo al lado nuestro no es perceptible. Se aparece el Señor en nuestra vida y nosotros no lo notamos. Pues esto mismo les pasó a estos dos, a Cleofas y al compañero. Y es por eso que Jesús se aparece a ellos, para restaurar su ánimo y su convicción por el Señor. Y mira que Jesús lo logra,
Pues la palabra dice, como se hacía tarde, como ya se estaba haciendo un poco tarde, dice que estos dos invitaron a Jesús, al cual no reconocían, a quedarse con ellos y a compartir la cena. Pero estando sentado Jesús con ellos a la mesa, dice que tomó el pan y lo bendijo, ya sabes el estilo de Jesús, y lo partió y se lo dio a sus discípulos, a ellos dos. Y luego dice que entonces fueron abiertos los ojos de estos dos y le reconocieron. Mas en ese momento Jesús se desaparece de su vista. Y entonces en el versículo 32, en Lucas 24 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este Jesucristo les vino a través de la palabra y de su presencia a dar ánimo, aunque estaban confundidos, aunque estaban deprimidos. Pero el Señor volvió, se tomó su tiempo el Señor y volvió a por estos discípulos que le necesitaban, que necesitaban un toque de fe, un toque de su presencia, un toque de su amor. Te pregunto yo a ti, ¿acaso tú necesitas esta misma presencia del Señor? Pídeselo, dile a Él, ven a mi vida, Señor. Así que el día de hoy hemos analizado 4 de las 10 apariciones de Jesús a sus discípulos después de la resurrección, y cada una de ellas tiene un propósito específico. En algún caso vino a los discípulos para recordarles acerca de su fe que habían perdido, o para animar a los tristes y deprimidos, o para valorar a los que han sido maltratados, o a la mujer maltratada, por ejemplo, para perdonar al que le había fallado. La semana que viene, no te lo pierdas, la segunda parte de este mensaje, donde hablaremos de las otras 6 apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Y nunca dejes de recibir la presencia del Cristo resucitado en tu corazón. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermanita. Adelante en Cristo Jesús. Ánimo, Él está contigo, está con nosotros. Amén.